Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Dibujomentarios. El día de hoy, la Biblia. Sin lugar a dudas, la Biblia sigue siendo el libro más impreso y más vendido de toda la historia de la humanidad. Y es quizás arguiblemente el más importante, tanto que dividimos la historia en antes y después de Cristo, ¿no? Los acontecimientos que se contienen en este libro fundamental, que no solo es la base del catolicismo, la Biblia católica, sino también de otras religiones, como todas las que pertenecen a las ramas cristianas, también el judaísmo y también incluso a los musulmanes. La Biblia es un libro muy importante. Sin embargo, ¿te has preguntado a ti alguna vez en tu vida quién escribió la Biblia? Quizás estés tentado a decir la Biblia la escribió Dios y estarías parcialmente en lo correcto. La tradición cristiana nos dice que Dios inspiró la Biblia. Sin embargo, no es que Dios haya sacado de la nube su mano para escribir en los papeles o en los papiros en donde fue escrita. Realmente, la Biblia es un compendio de muchos libros que la tradición considera que fueron inspirados directamente por Dios. Pero ¿quién escribió? Pues muchas personas. Por ejemplo, la primera parte de la Biblia, el Génesis, que trata sobre la creación del universo y luego la huida del pueblo de Israel de Egipto, todo eso lo escribió nada más y nada menos que el mismo Moisés. Considera que en esos tiempos no cualquier persona sabía escribir. Moisés recuerda, aunque era judío, fue educado como hijo de Faraón y por tanto tiene educación, sabía escribir y sabía presentar así, de manera que los primeros libros pues son precisamente la ley mosaica, contiene los 10 mandamientos y las partes fundamentales que hablan sobre el éxodo del pueblo cristiano. Pero otras partes importantes también, pues las mismas personas que aparecen son las que los escribieron. Por ejemplo, los salmos son de David. Los proverbios de Salomón. Y luego hay muchos más libros que también son de otros profetas. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc. Hay una gran cantidad de libros pequeños, breves, que fueron escritos por los distintos profetas a lo largo de todos estos años. Luego viene una parte fundamental para el catolicismo y el cristianismo en su conjunto, que son los evangelios. Los evangelios fueron escritos por 4 evangelistas. Estos 4 evangelistas pues tienen la característica de que decidieron escribir sobre la vida de Jesús, que en la tradición cristiana es precisamente el Dios encarnado, el Hijo de Dios que se hace hombre y viene a la tierra. Los evangelistas son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno de ellos, aunque aparentemente pues tratan los mismos temas y cuentan las mismas historias, tiene su estilo particular de escribir. Incluso escribían en distintos idiomas. Lucas, por ejemplo, era un pues educado médico griego, mientras que otros escribían en otros idiomas. Todos los 4 evangelios, pues recogen lo que es la vida de Jesucristo. También Juan luego escribiría el libro del Apocalipsis. Está San Pablo, que escribió una cantidad de cartas que sueles ver en la segunda lectura de la misa. Estas cartas fueron escritas por Pablo después de que él conoció a Jesús. No fue uno de sus discípulos, de sus apóstoles, pero sí lo pudo ver después, según sus propias palabras, después de que resucitó. Pablo se convierte, tú lo sabes, y pues decide luego, en los primeros años del cristianismo, ayudar a la expansión y el orden de los distintos grupos cristianos en todo el mundo a través de cartas que les ayudaba dando indicaciones. Además de esto, hay algunos libros que se consideran apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Bueno, tienes que entender que toda esta reunión, este grupo de libros que se consideran parte, digamos, del canon, la parte oficial de la Biblia, fue determinado en el Concilio de Hipona en el 383 después de Cristo. En Hipona, en África, se reúnen los obispos de la iglesia y determinan, después de estudios muy cuidadosos, cuáles eran los libros fundamentales que iban a formar parte de la Biblia. Y en ese momento dictan el canon y lo establecen como parte de la fe cristiana. Hay libros que no lograron llegar a la Biblia final, es decir, que aunque pueden ser ciertos, es decir, no significa que son apócrifos, sean falsos, pueden ser ciertos, son documentos históricos, lo que es que se considera que no fueron inspirados directamente por Dios. El resto de los que sí son parte de la Biblia y es lo que hoy sigue siendo el libro pues más buscado, más solicitado y más leído en el planeta entero.